Buenas noches. Soy Rubis Buenas Camacho. noches. Buenas noches. Converso esta noche con José Murati, un escritor y editor puertorriqueño, historiador. Nació en Mayagüez, como el gran Chori Castro y como Eugenio María de Hostos. Ajá. Es un enorme placer conversar con él. Debo decirles, amigos que escuchan y siguen este espacio llamado Palabras a Puerta Cerrada, que nuestro invitado de esta noche, para la década de los 70 a los 80, hizo teatro en Puerto Rico. También ha dedicado parte de su vida a trabajar en experiencias musicales, también como relacionadas con el teatro en la Universidad de Puerto Rico. Sus escritos han sido publicados en diversos rotativos y antologías. Y debo decirles que su cuento, La víbora del desierto de Kabir, ganó el primer premio en el certamen del Nuevo Día en el 2012. Junto a esto, en el 2012, nuestro autor publica La víbora del desierto de Kabir y otros cuentos. Y nuevamente el texto vuelve a ser premiado en esta ocasión por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. En el 2013, José Enrique Murati publica su primer poemario, En la punta de los dedos. En el 2014, funda su editorial 360 grados y poco después es elegido presidente del Pen Club de Puerto Rico. En diciembre del 2014, publica su segundo poemario, Utopías descifradas. Y su tercer poemario nos llega en el 2015, titulado La ruta de la seda de tu piel. Su publicación más reciente es una novela titulada Mensajeros de los Dioses, con una muy buena acogida y una crítica muy favorable por uno de los grandes intelectuales puertorriqueños, el profesor Mario Cancel Sepúlveda. José Enrique, bienvenido a Palabras a Puerta Cerrada. Buenas noches, Rubis Marilia. Es un placer estar contigo a puerta cerrada, aunque preferiría que estuviéramos a puertas abiertas. Ya llegará ese momento de podernos juntar y abrazarnos como queremos y nos merecemos. Para beneficio de las personas que están siguiendo estas entrevistas, que tienen como objeto divulgar y promover la literatura de Puerto Rico y de otros países, comienzo por preguntarte, ¿cómo recuerdas el vecindario en el que te criaste? Hay una gran fuerza descriptiva en tu trabajo. ¿Podrías describirnos ese lugar en el que tú te criaste, ese vecindario? Pues fíjate, tengo recuerdos de dos vecindarios en los que me crié. Uno de ellos fue en Cabo Rojo, específicamente en la calle Etna, en un barrio dentro de la ciudad que se llama El Cibao, como en República Dominicana. Y casualmente, en la casa que vivíamos mi madre y yo, decían en el barrio que había sido la casa del pirata Cofresí. Obviamente, como 100 años antes. Y la recuerdo mucho porque es mi primera infancia. Cuando entro a la escuela, cuando empiezo a conocer a otros compañeritos en la calle, aprendo a correr bicicleta, descubro el mundo, porque yo vivía solo con mi madre, que era muy protectora de mí, y hasta ese momento yo prácticamente no había conocido espacios fuera de la casa. Y el segundo barrio que recuerdo es la urbanización Santa Rita en Río Piedras, donde entonces me crié durante mi adolescencia. Como tú sabes, la urbanización Santa Rita es el barrio aledaño a la Universidad de Puerto Rico, donde se hospeda
la mayor parte de los estudiantes que vienen de lo que llaman la isla, ¿no? Los estudiantes que viven fuera del área metropolitana. Así que en los años 60, conducentes al 68, que es cuando yo entro en el recinto de Río Piedras, había una gran ebullición intelectual, política, musical en esa época, y todo esto reverberaba, brillaba, surgía a borbotones en ese barrio de Santa Rita. Y entonces mi madre tenía un hospedaje donde se hospedaban estudiantes universitarios. Así que este mocoso de 13, 14, 15, 16 años, pues las personas más allegadas que tenía eran estudiantes universitarios. Así que eso me motivó a querer leer más, aprender más, escuchar otro tipo de música. No solamente el trío Los Panchos, que le encantaba a mi madre, sino empezar a escuchar otro tipo de música y otro tipo de hacer otro tipo de lectura. Así que esos dos barrios yo creo que fueron fundamentales en mi formación, y es curioso que me preguntes por ello, nunca me habían hecho esa pregunta, pero yo puedo recordar detalles de cada una de las casas donde viví, inclusive los varios apartamentos que viví en Río Piedras antes de mudarme a la calle Madrid número 1008, donde me crié los últimos años y viví hasta que me mudé para Nueva York. Y es algo que tengo tan vívido en la memoria que si decidiera escribir una memoria, como en un taller que estoy cogiendo con una excelente profesora sobre memoria, tendría la oportunidad de recrear todos esos dos ambientes, el ambiente de Cabo Rojo, pueblo chiquito, también cuna de patriotas, como bien sabes, y el barrio de Río Piedras, donde entonces a partir del 67 empiezan todas las huelgas universitarias, la rivalidad entre los recintos. En fin, era una época de muchísima efervescencia cultural, y todo eso contribuyó enormemente a cómo empecé a ver el mundo. Y regresando a esa primera casa en Cabo Rojo, ¿alguna vez sentiste el espíritu del pirata por allí? Pues fíjate, ¿no? Y te confieso que la busqué, porque en mi familia siempre ha habido una tradición de sentir que hay gente del otro plano que de alguna forma entra y sale en el plano inmediato donde uno vive. Así que tuve muchísima curiosidad porque eso sucediera, pero no tuve desafortunadamente esa experiencia. Tuve otras experiencias con otros entes del otro plano, pero me provocó mucho también cuestionarme sobre ese pasado, porque descubrí en esa época que el segundo apellido de Roberto Cofresí era Ramírez de Arellano, que da la casualidad que es un apellido que asociamos con la alta alcurnia puertorriqueña. De hecho, doña Lorencita Ramírez de Arellano era la esposa de don Luis Ferré, que fue uno de los primeros y mayores millonarios que hubo en Puerto Rico, y era de San Germán, así que posiblemente había un vínculo familiar entre el pirata y los abuelos de doña Lorencita. Así que todo eso me provocó mucho querer conocer más sobre la historia de nuestro pueblo. Yo nací en Mayagüez, pero me considero de Hormigueros, porque es de donde era mi madre, y cada vez que yo decía voy para mi pueblo, que me iba del área metropolitana, a donde iba era Hormigueros, a la calle Jardines en Hormigueros, porque allí tenía primos, tenía amistades. En Mayagüez nunca verdaderamente eché raíces, pero en Hormigueros sí las tuve. Y de hecho han durado a través de los años. Recientemente murió un amigo muy querido de la infancia, y regresar fue reencontrarme con toda esa familia extendida que atesoro como parte de mi formación en mis primeros años. Y hablando de ese tiempo en Hormigueros,
Me imagino que es el tiempo de la bicicleta, las salidas, los grupos pares, los primeros amores eh, o infatuaciones de la infancia. ¿Cuál piensas que fue una de las lecciones más difíciles de aprender en ese tiempo de tu vida? Pues hubo posiblemente dos factores que hicieron mi vida, digamos que difícil. Y sobre lo cual, pues, he meditado mucho sobre en quién yo me convertí como resultado de esas experiencias. Una de ellas fue que mi padre no estuvo, porque yo fui un hijo natural, como se les decía en aquella época, un eufemismo para que no sonara tan feo. Y por lo tanto, la ausencia de mi padre me marcó durante toda esa etapa y llevó a que mi madre fuera tan protectora conmigo. Ella siempre decía que si yo salía un sinvergüenza, pues decían que era porque ella me había criado sola, pero si salía un hombre decente, era porque había salido a mi padre. Y eso, pues, obviamente puso una presión sobre mí. Yo recuerdo una tirilla cómica de Charles Schulz, el que escribía Peanuts, no sé si te acuerdas de esa tirilla que salía en los periódicos, que decía que el potencial es un peso enorme. Es, el tú saber que la expectativa es que tú llenes los zapatos de tu padre, aunque no lo tienes a él como un modelo, pues te crea una especie de vacío y una necesidad de llenar ese vacío con algunas experiencias que te ayudan a definirte como ser humano. Y lo otro fue, pues entonces, la sobreprotección de mi madre. Mi madre no me dejaba correr patines porque me caía, me rompía un brazo, porque ya conocía a alguien que se había caído, se había roto un brazo. Entonces era esa mezcla de abandono por un lado y sobreprotección por el otro. Y eso yo entiendo que fue algo que por un lado me llevó a hacer mucha introspección, pero por otro lado me llevó a ser extremadamente independiente. Tan pronto yo terminé la universidad, yo me fui para no volver. Y de hecho nunca más volví, ¿no? Porque esa necesidad quizás de llenar el espacio que yo entendía que mi padre debió haber ocupado, me llevó a conocer el mundo. Yo me fui a Nueva York y viví por allá y entonces luego me casé y tuve mis hijos, pero ese vacío se quedó siempre necesitado de llenarse con afecto, con presencia, como tú mencionaste, cuando empiezan las infatuaciones. De hecho, de esa época, tengo una anécdota familiar que a mí me parece muy, muy curiosa, ¿no? Y es que cuando yo iba a Hormigueros, me quedaba en casa de la tía Tula, que era la que había criado a mi madre. Y todas las tardes, la muchachería, nos sentábamos en el balcón y la tía Tula nos traía bolitas de pegado. Ese era el postre. Y allí comíamos bolitas de pegado. Y entonces, sentado en ese balcón, yo miraba hacia la esquina superior izquierda y había una casa de 2 pisos. Y en el segundo piso vivía un ángel. Era una niña absolutamente preciosa que a mí me parecía como que flotaba. Yo miraba y sencillamente me deslumbraba. Pero nunca les dije nada, nunca intercambiamos palabras, sabíamos quiénes eran, quizás nos saludábamos y nos encontrábamos en la iglesia o algo por el estilo. Y entonces, muchos años después, y no frente al pelotón de fusilamiento, yo estoy conversando con mi hijo y mi hijo me dice, quiero que conozcas, mi hijo se había casado, se había divorciado y me dice, quiero que conozcas a mi nueva novia. Yo digo, bueno, está bien, pues preséntamela. Entonces, él me la presenta y ella me dice que ella es de Mayagüez. Y yo le digo, ¿cuáles son tus apellidos? Me dice los apellidos. Y el segundo apellido era un apellido muy conocido en Hormigueros, que es Irizarry. Le digo, Irizarry.
yo conozco Irizarry en Hormiguero, y ella me dice, sí. Mis abuelitos viven en Hormiguero. Y yo le pregunté, ¿cómo se llaman tus abuelitos? Y me dice, pues, Oscar y Delia. Y yo le pregunto, ¿y cómo se llama tu mamá? La mamá era el ángel que yo veía en el balcón por las tardes comiendo bolas de pega. Y hay un detalle curioso que yo espero quizás escribirlo algún día, y es que ella se llama Agnes, y eso me hace pensar en aquella obra de teatro luego hecha película, que era Agnes de Dios, que era esta monja que era Una monja. toda angelical, pero quizás no tanto. Pero me resulta bien curioso que cuando me preguntas sobre esas infatuaciones, porque eso es como si lo que yo hubiese querido en esa primera ilusión adolescente vino a cuajarse en mi hijo y no en mí. Y tú que eres mucho más conocedora de la Biblia que yo, pero a mí que me gusta por toda la influencia de los colegios católicos en que estudié, con frecuencia uso imágenes relacionadas. Recuerdo que hay un pasaje en la Biblia que no lo recuerdo verbatim, pero dice como que el agror de la uva que siembran los padres lo comerán los hijos, o algo a ese efecto. Probablemente tú te acuerdas mucho más de esa. Lo único que en este caso es el dulzor de la uva, el que termina. Los Entonces, padres sembraron la uva y los hijos tienen la dentera. Más o menos en el así. caso, algo a ese efecto. Pero en mi caso, pues, mi hijo fue el que entonces libó de la miel de ese huerto. Muy bien, quedaron vinculados de alguna manera. ¿Alguna canción popular, José, que cuando escuchas te devuelve a esos años de adolescencia? Pues fíjate, hay dos canciones o tres que a mí me recuerdan mucho esa época. Una de ellas se llama Reloj, que se dio a conocer muchísimo cuando Luis Miguel la volvió a grabar, pero la tocaba creo que el trío Los Antares, que dice: reloj, no marques las horas, porque voy a fallecer, voy a... Enloquecer. Exacto. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Años después, yo descubrí que cuando el autor de esa canción la escribió, él estaba en el hospital porque su esposa estaba agonizando. Y la canción trata sobre cómo él le pide al reloj que no marque las horas porque ella está a punto de fallecer. Y esa canción a mí, por alguna razón, siempre me impactó mucho. Y otra canción de esa época era La Barca. Luego de eso vinieron otras dos canciones que a mí que también recuerdo mucho de esa época, y posiblemente ya pasan a la etapa de la tardía adolescencia, cuando, como te mencionaba hace un rato, trataba de encontrar mi espacio dentro de esa búsqueda, ¿no? De la ausencia de mi padre. Y son dos canciones de Simon and Garfunkel. Una se titula I Am a Rock, yo soy una piedra. I Am an Island, soy una isla. Y era, ¿no?, el mundo en el cual de alguna forma yo sentía que vivía. Y la otra era Sounds of Silence, el sonido del silencio. Y entonces es como que las primeras dos canciones son canciones de abandono y las otras dos canciones son canciones de una búsqueda interior dentro de una soledad. Y siempre he pensado que en algún momento tengo que escribir algo que de alguna forma rescate esas dos vertientes, ¿no? El abandono por un lado y la soledad por otro, y cómo coinciden en una misma época para mí, y posiblemente marcaron mucho la forma en que yo escribí a partir de eso.
Hablando de tu escritura, ¿cuándo tú piensas que te acontece la escritura? Yo pienso que me acontece más, ok, quizás en dos etapas. Quizás en la primera mitad de mi vida me acontecía más cuando yo estaba en búsqueda de algo que pensaba que no podía tener. Y yo creo que eso se refleja en el primer poemario sobre todo. Recuerdo que en una ocasión conversaba con alguien sobre por qué yo lo había titulado En la punta de los dedos. Y es esa ambigüedad de que en la punta de los dedos tú no puedes definir si es que te estás acercando a algo o a alguien, o es que ese algo o alguien se está yendo. De alguna forma hay una dualidad de llegada o de partida. Hermosa y poética esa hermosa y poética, esa variedad me encanta. Así que yo te diría que durante esa primera mitad, durante la segunda mitad quizás, no es segunda mitad porque yo diría que de un tiempo a esta parte, me acontece la poesía cuando siento que tengo cosas que no he dicho o escrito y me siento a cultivar el oficio, a construir quizás lo que quiero transmitir, lo que quiero reflexionar sobre esta etapa de mi vida. Y en esa etapa de mi vida no es tanto que me acontece, sino que yo le acontezco. Aunque te tengo que confesar que recientemente, yo te diría que en los últimos años, algo que me ha sucedido con alguna frecuencia es que sueño poesías o sueño cuentos. Y cuando me levanto por la mañana, corro y agarro una libreta para anotar frases clave para después sentarme en la computadora y reconstruir lo que yo pienso que pudo haber sido el sueño. Eso es muy interesante. Cortázar contaba en una entrevista que él tenía un sueño recurrente que le causaba mucho temor, mucha ansiedad. Y una mañana se levantó tan angustiado y tan asustado y se sentó y lo escribió de un tirón. Claro, después tuvo, ¿verdad? Le hizo las redacciones posteriores. Estamos hablando de Casa Tomada, del gran cuento Casa Tomada de Julio Cortázar, que lo soñaba y lo angustiaba, ¿no? hasta que lo puso en el papel. Hablando de ese, tu primer libro, José, no sé si lo tendrás a mano, si podrías leernos algunos versos de En la punta de los dedos, por favor. Claro, un placer. A mí me gusta cuando regreso a estos libros de antaño, abrirlos un poco al azar y que sea el azar el que me diga que voy a leer. Tengo uno corto y uno un poco más largo. ¿Qué prefieres? El tiempo es tuyo, queremos escucharte. Bueno, el primero que abrí se titula Pesos y Medidas y tiene un epígrafe de Wilfredo Mato Cintrón que dice: los cuerpos se aferran entre sí midiéndose las hambres. Bien. Tu imagen vuela sobre mí como una bandera, aferrada al mástil de la entrega, huracanándome el aliento, sacudiendo las columnas con que sostengo tu cielo. Te subes a mí, como a una pared de granito y ausubos, y te cuelgas de mi cuello como del vaivén de un palmar. Tus labios son la enredadera que amarra mis arcos y abren las murallas del templo
donde guardas la hostia que me reclama con promesa de muerte y resurrección desde tus brazos, entre tus piernas, sobre tus caderas amazónicas y tus pechos de nieve en llamas, y tu boca suspendida en el tiempo, precipitándome las tormentas, implotando con la mirada aferrada a mi mirada, provocando en mí géiseres de savia galáctica y bramidos de trueno, provocando en ti ciclónicos alaridos de descarnada sirena, desvalijándome las fuerzas, arrastrándome al fondo del mar. Nos desplomamos sobre la sábana desierta que una vez fue la estepa de tus insomnios, la guarida de mis desvelos. Te recorro nuevamente como un aprendiz de Braille, como un ciego, porque queda tanto de ti que aún no se memorizan mis papilas, que aún no ensayan hasta la perfección mis dedos, porque hay tantos parajes de tu piel que no he cartografiado, porque hay una gruta hospitalaria que me traga sin morderme, que me absorbe sin disolverme, que me atrapa sin remedio. Precioso, precioso. Me encanta tu trabajo, José Enrique Muratti. Se ha dicho particularmente de ese poemario que en este texto, en la punta de los dedos, los cuerpos o el cuerpo reclama su espacio social y que hay un interés, hay una intención, hay una devoción por parte de la voz poética, de la voz lírica, por insistir en el espacio que requieren los cuerpos. La pregunta entonces es, ¿cómo te relacionas tú con tu cuerpo? Interesante. Mi cuerpo y yo tenemos una buena relación. En estos días estaba leyendo sobre la conciencia de sí, lo que es tener conciencia de sí. Y hay una socióloga estadounidense que habla de que hay una conciencia de uno que es rudimentaria y es la que primeramente experimentan los niños, que es descubrir, estas son mis manos, estos son mis pies, esta es mi mamá, este es mi mundo inmediato y yo soy porque me puedo sentir en relación a esos objetos, ¿no? Y esa conciencia de uno es rudimentaria en que no es analítica, es sencillamente sensorial. Pero la conciencia sofisticada de que habla esta socióloga, lo que plantea es que uno cobra conciencia de sí en relación al entorno y al tiempo en el que vive, que es ese entorno y ese tiempo lo que en ese tiempo tiene un sentido o ordena la realidad, lo que le da a uno conciencia de quién uno es en relación a eso. Uno no puede tener conciencia de sí sin entender, por ejemplo, en mi caso, que yo soy un hombre mulato, puertorriqueño, que nací en el 50, que fui parte de la generación del 68, que estudié en la Universidad de Puerto Rico, que luego estudié en Estados Unidos, que mi relación con mi entorno exterior a mi familia, y incluso dentro de mi familia, ha estado muy matizado por
por los elementos de clase y por los elementos de raza. Y eso me ha hecho cobrar una conciencia de mí como un prototipo de quién yo soy en relación a una cultura. Yo creo que la gente que padece la mayor enajenación es la que no tiene conciencia de quién es en relación a su entorno, que no entiende que ese entorno influye tanto en uno que incluso incide en aquellas decisiones que uno toma inconscientemente. Y a medida que uno cobra conciencia de sí, entonces esas decisiones cada vez menos son inconscientes y cada vez más son conscientes. Y ahí es que uno verdaderamente escoge. Yo no sé cómo llegué aquí, pero tú me hiciste una pregunta sobre cómo te relacionas con tu cuerpo. Con mi cuerpo. Y yo te diría que esa conciencia de que mi cuerpo me identificaba como un otro, que es algo que, ¿verdad?, sobre lo cual se está dilucidando mucho hoy día, sobre todo a partir de Donald Trump, en que la gente cobra conciencia de que hay unas mayorías que perciben a las minorías como un otro. Tú y yo no somos iguales. Yo soy un elemento definidor o un elemento representativo de la cultura donde vivo, pero tú no, tú eres otro. Tú eres otro porque vienes de otro lugar, porque tienes otro color, porque perteneces a otra clase, porque quizás tienes otra preferencia de amores, porque tienes una religión distinta o no tienes ninguna, pero eres otro. Y yo te diría que esa relación con mi cuerpo como un elemento que me distingue e históricamente me ha distanciado de muchas personas a mi alrededor, me hizo cobrar conciencia de que quizás parte de lo que yo necesitaba compartir con los demás era cómo se sentía ser ese otro. Y ese otro, entonces, encuentra tal vez en la pareja, en el amor sensorial, encuentra la oportunidad de la afirmación de sí sin las barreras de el rechazo que implica que eres distinto. Y yo creo que eso es algo que ha influenciado mucho por lo menos en la forma en que me veo a mí mismo y veo lo que hago. De alguna manera, José, pienso que esas reflexiones sobre la otredad, sobre la cultura, sobre tener conciencia de mí en tanto y en cuanto tengo conciencia del otro o de la otra, esas reflexiones sobre los postulados que dirigen la vida, que deben conducir la vida de los seres humanos, de alguna manera aparecen en utopías descifradas. Y es esa la razón por la que podríamos decir que Utopías Descifradas es un gran manifiesto. Tienes toda la razón. Y quizás por eso es que es un libro, recuerdo que alguien me dijo en una ocasión, pero ya hay como 3 libros. Es un libro muy extenso, ¿no? No recuerdo cuántas páginas es que tiene, pero tiene 161 páginas. Es bastante extenso para un libro de poesía. Y sí, es un libro en el cual yo exploro 4 temas esenciales. Uno es el poema como expresión, el poema como búsqueda de sí, la conciencia de sí, y la búsqueda de la otra, en este caso, ¿no? Del objeto del amor. Hay un segundo contexto que es el presente. Se habla muchísimo de que el presente no existe, de que es esencialmente un instante de transición entre el pasado y el futuro, que
es un poco el parto del pasado, ese momento de alumbramiento del pasado, donde se crea un futuro que no puede negar de dónde viene, pero que sin embargo busca constantemente ser algo distinto. Hay una afirmación del ser en ese futuro que se sucede a sí mismo convirtiéndose en pasado. El otro tema es el azar, y ese tema probablemente está muy vinculado a que, a pesar de que yo estudié siempre en colegios católicos, tuve muchísima influencia de ese tipo de escuela, pero sin embargo, precisamente el vivir tan de cerca con las contradicciones propias de las instituciones educativas cristianas me hizo cuestionarme la razón de ser de todos los acontecimientos. Y en ese poemario hay una especie de oda a la diosa Azar, porque tanto de lo que ocurre es tan determinado por ese azar, no por una voluntad ni ajena ni propia. Sencillamente coincidimos, personas, sucesos, en unos momentos dados, y yo puedo llegar 5 minutos antes o 5 minutos después a un evento y mi experiencia va a ser totalmente distinta 5 minutos antes o 5 minutos después. Cuando yo estuve en los motines de la Universidad de Puerto Rico, para allá para el 1971, que en estos días se estaba celebrando muchísimo el que al fin se le hubiese dado el bachillerato a Antonia Martínez. Hubo momentos en que si yo hubiese estado frente al centro de estudiantes 5 minutos antes, posiblemente mi vida hubiera sido muy distinta a como ha sido porque llegué 5 minutos después que se formara la balacera. Entonces, hay un ente superior que me dijo, aguántate aquí en lo que termina la balacera y después tú pasas, o fue sencillamente azar. Yo no lo decidí, me encontré con esa realidad y he vivido de esa forma, descubriendo que lo que ocurre, con muy pocas excepciones, es el resultado de mi voluntad. Yo sí me impongo a unos aspectos de la realidad, pero me impongo conscientemente sabiendo que mi impacto no necesariamente va a ser el que yo pienso, el que yo quiero. Y eso va desde el amor hasta el contexto ideológico o político. El azar, como las 3 parcas, Macbeth, un poco mueven los hilos y deciden por dónde vamos a caminar. ¿Cómo te mueves de este poemario a la ruta de la seda de tu piel? ¿Qué ocurre en ese proceso que retomas de alguna manera nuevamente el discurso de acercamiento al cuerpo, de acercamiento al amor, de acercamiento a la intimidad amorosa? ¿Esos poemas ya estaban escritos o...? No, son de otra época, de una época posterior. Y yo creo que es una incursión en una búsqueda de un nuevo amor luego de que un viejo amor empezó a desvanecerse y obedece a la necesidad de revitalizar ese amor, reencender esa llama, buscar ese objeto del deseo, buscar ese objeto de la
la pasión, del encuentro de almas, que deja atrás esa rutina que tiende a apabullar toda relación, y hay como una búsqueda de una nueva chispa, algo nuevo que pues encienda los motores para seguir hacia adelante. ¿Tiene eso que ver algo con la frase de Pablo Milanés? Esa tremenda armonía que pone viejos los corazones. Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. Hay algo de eso y de la canción más hermosa del mundo, que también habla sobre esa búsqueda de esa relación ideal. De alguna forma, uno se queda, yo me quedé con la ilusión de que hubiese siempre que esa chispa siempre estuviese encendida. Claro, tendremos otras entrevistas en las que podremos hablar del amor como del imaginario del amor, y hablaremos del amor idílico y hablaremos del amor real. Esa conversación está pautada para otro momento. Ahora me gustaría saber si podrías leernos un poema de En la ruta de la seda de tu piel. No que es curioso porque saqué que no Utopías. No, tengo uno cerca, pero no lo tengo frente a mí. Pero sí, puedo leerte uno. Bueno, puedes comenzar con Utopías descifradas. Este es de La ruta de la seda de tu piel. Y se titula Sinestesia. Okay. Tengo las manos llenas de pájaros para remendar de azules tu cielo. Tengo el pecho repleto de peces que anidan en la noche inundada de truenos y asfixia entre tus senos. Tengo el rumor de tu voz colgado de cada nota que cabalga el viento. Tengo los labios dilatados de sangre que palpita en ti y se derrama en mí. Tengo los ojos enfundados en sombras y siento tu aroma cobijándome del frío. Te tengo. Qué bello, qué hermosos versos, José Enrique. Qué imágenes tan maravillosas, tan candorosas y a la vez tan íntimas y tan profundas y a la vez tan ingenuas y tan todo, ¿no? Tan todo dentro de ese misterio de la poesía. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Te quiero hacer ahora una pregunta. En los últimos meses, la palabra certamen tomó en Puerto Rico un auge interesante, cuestionándose la validez del laudo de un jurado, incluso cuestionándose la validez de un certamen como tal. La pregunta es, ¿qué te provocan a ti los certámenes? El certamen, yo te diría que es una invitación a ser reconocido por unos pares o por una crítica que de todas formas suele ser una justificación de la preferencia.
una justificación de la preferencia. Eso me encanta. Y estoy muy de acuerdo con esa postura. Y por otro lado, contrario a lo que dicen muchas personas de que uno escribe para uno, en realidad uno escribe para compartir lo que sea, lo que siente, lo que piensa, lo que quisiera decirle a alguien, lo que quisiera dejar como legado, lo que reflexiona sobre el pasaje por esta vida. Uno siempre que escribe tiene la esperanza de que alguien lo lea. Y los certámenes le abren a uno la ventana para que no sean solamente las personas allegadas y que por afectos puedan decirte de verdad o un poco por protegerle el ego a uno, que lo que uno ha escrito merece la pena leerse, compartirse. Que lo que uno ha escrito, esa persona lo escucharía de nuevo, lo leería de nuevo. En última instancia, posiblemente esa es la forma más operacional de tú decir, definitivamente le gustó, definitivamente le impactó, definitivamente hizo diferencia. Así que el certamen abre la ventana para que más gente que no sean los allegados lean o escuchen lo que uno escribe y de alguna forma le validen que lo que uno ha aportado es importante, hace una diferencia, impacta a alguien, se queda en el tiempo. El problema es que como posiblemente, sobre todo en esta era, en que se han ido polarizando las preferencias, donde cada vez como sociedad se nos hace más difícil reconocer que quien yo no conozco, quien no me es allegado, quien no es amistad, e incluso quien no me cae bien, tenga algo interesante o elegante o ingenioso o profundo que decir. Y en la medida en que esa polarización nos lleva cada vez más a solo reconocer y aquilatar y aplaudir a quienes no son allegados, entonces se pierde la posibilidad de que cuando abres esa ventana y le enseñas, te desnudas ante el mundo, la reacción sea en relación a lo que tú exhibiste y no en relación a esa otredad que te define ante ellos. Y entonces se desvirtúa el certamen, dar a conocer lo que una nueva persona, una nueva generación es capaz de decir, de pensar, de producir. Entonces se convierte en, sí, ese es fulano que dice que escribe, pero sutano que ha llegado a mí, ese sí que escribe porque ha llegado a mí. De alguna forma, la proximidad emocional, física, afectiva, es como si validara el valor, valga la cacofonía en este caso, de que ese objeto que estoy evaluando tiene un valor intrínseco que no necesariamente tendría nada que ver conmigo. No, ese objeto, ese poema, ese cuento, esa novela, esa canción, tiene valor porque yo valoro a la persona que lo produjo y no porque tiene un valor en sí mismo. Y entonces, lo que ha tendido a suceder, y sobre todo también en esta época de tanta conspiración,
es que continuamente hay una suspicacia de que como todo el mundo piensa que todo el mundo piensa igual, entonces, ¿por qué ese jurado escogió ese poemario o esa novela o ese libro de cuentos? ¿Es porque tiene calidad en realidad? ¿O es porque el jurado de alguna forma se debía o tenía una especial simpatía o afinidad con el autor, con el editor, con la casa publicadora? Y como eso sucede tanto a nivel, por ejemplo, de gobierno, que quien se lleva una subasta de un libro para las escuelas no necesariamente es el mejor autor, sino aquel cuya editorial tiene mejores conexiones con la agencia que hace la compra, pues entonces traspolamos esa suspicacia a un contexto donde entre pares quizás deberíamos estar evaluando la calidad de lo que se produce y no la opinión que tenemos del autor. Te voy a dar un ejemplo que me afectó a mí directamente. Yo me enteré también muchos años después, y en este caso sí, al costado del paredón de fusilamiento, que hubo quien cuestionara el premio que me otorgó el PEN, porque yo había presidido el PEN en un momento dado. Y a la misma vez, yo te confieso que yo no esperaba ese premio, porque yo pensaba que otro poemario que estaba compitiendo con el mío era mejor que el mío. Y yo iba listo para decirle a esa persona, te felicito, a mí me encantó tu poemario, yo encuentro que es hasta mejor que el mío. Y esa capacidad que nada tiene que ver con cuán bien o mal me cae la persona, porque en realidad no hay unas simpatías particulares, pero esa disposición a tú decir, lo que fulano o fulana escribe es muy bueno. Fulana, yo no le invitaría a tomar café, pero su poesía es muy buena. ¿Me sigue? Y entonces yo creo que eso se ha perdido. Y entonces, desafortunadamente, los certámenes entonces se han convertido en una excusa para un poco adular y reconocer a los allegados y marginar a los que no pertenecen al inner sanctum, digamos que a la élite, determina que se autodenomina élite y decide que ellos establecen los cánones de lo que es la calidad. José, ¿en qué proyectos nuevos te ocupas ahora? Mira, como resultado de los sueños que te mencionaba, me he dado la tarea de rescatar una serie de cuentos que yo tenía comenzado para consolidarlos en un solo poemario, que en uno de mis sueños me dijeron que se debería llamar Vidas Cortas, porque todos los cuentos son de sucesos que de alguna forma recortan una vida. No son unas vidas a largo plazo, sino que son unas vidas contenidas en un espacio de tiempo corto. Otro de los proyectos en que he estado trabajando es en un poemario que yo empecé a escribir en 1975 y la última vez que escribí un poema que entra en ese poemario fue en el 2005. Así que son poemas en un periodo de 30 años. Y lo otro que estoy trabajando, y esta cuarentena me ha venido de maravilla, es en una novela que también soñé, que se titula La baronesa de Fuenterrobledo, y es sobre una familia en un pequeño pueblo que de alguna forma la hacienda de este
inmigrante español crea este pequeño pueblo y hay una serie de intrigas dentro del pueblo que hacen que un periodista que cae en desgracia en la capital se tenga que ir a trabajar a ese pequeño pueblo y descubre todos los intríngulis de lo que sucede en esa comunidad, incluyendo varios asesinatos. Interesante. Y has aprovechado muy bien el tiempo del encierro, sospecho. Definitivamente. ¿Pero? José, me gustaría terminar esta entrevista con el compromiso de que volveremos a conversar de muchos temas que nos quedan aún en el tintero. Pero me gustaría invitarte, si es posible, a una lectura a dos voces. No sé si tienes junto a ti la ruta de la seda de tu piel. Sí. Me pregunto si podrías... Dos voces contigo. Sí, si podrías ir a la página 46. La ruta de los vientos. Piel afuera, página 46. ¿Sí? Piel afuera. Y el juego, básicamente, para llamarle de alguna manera, consiste en que tú comienzas una línea, yo leo la segunda, tú la tercera, yo la cuarta, y así sucesivamente hasta terminar. Porque para mí sería un gran honor leer contigo esta noche. ¿Te parece? El honor sería mío. O va a ser mío. Comenzamos con el epígrafe. ¿Sí? ¿Quieres que lo lea? Sí. Morirse piel adentro, mirar las montañas por la ventana, hacerse una incisión en la carne, en la sangre, en lo que se lleva el viento. Así es mi tiempo. Tomás Salomón. Yo comienzo. La muerte cabalga el viento helado, que recorre mi piel buscando abrigo. La sangre se apura a socorrerme, presumiendo sus aceros y blasones. Un horizonte cristalino se arropa, con la frazada arrugada del tiempo. Miro mis manos, que antes fueron cinceles. Sus huesos amenazan con rebelarse. En la oscuridad late como una pavesa. La que dejó de ser ceniza a mi lado. Qué lindo leer contigo. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer, un gustazo conversar contigo. Esperamos que esta conversación se repita. Vaya mi abrazo en la distancia, mi admiración, mi respeto y mi deseo de que, independientemente de que los certámenes reconozcan o no la valía de nuestros trabajos, nunca perdamos las ganas de escribir, la pasión y el deleite por ese oficio tan maravilloso. Gracias, José Murati. Gracias a ti. Es un privilegio poder compartir espacio contigo. Haya o no haya poesía de por medio, haya o no haya narrativa de por medio, pero siempre va a haber memoria, porque nos une una amistad de bastantes años que yo creo que ha sido enriquecida por ese respeto mutuo y sobre todo por la admiración que siento por ti como poeta, como narradora, como crítica y sobre todo como persona capaz de reconocer lo que es bueno, lo que no es tan bueno, lo que puede mejorarse y encender en quien comparte contigo esa chispa, ese deseo de ser mejor poeta, mejor narrador y mejor persona todas las veces. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, hablaremos. Estoy anticipando la próxima. Muchas gracias.